¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una cápsula más de la historia que no te contaron. El tema que hoy les voy a contar es un tema para cultura general, para que le saquen un 10 en la siguiente reunión que tengan. Y es un tema que estuvo muy vivo y presente durante todo el virreinato. Estoy hablando de las aventuras del apóstol Tomás en América. Muchas gracias, quédense, que está interesante. Comenzamos. ¿Por qué voy a hablar de Santo Tomás? Voy a hacer una diferencia bien clara. No es el mismo Tomás que, o sea, es muy distinto a Tomás Moro o a Santo Tomás de Aquino. Estoy hablando en concreto de lo que fue el apóstol Tomás o Tomás el Incrédulo, como se le llegó a conocer. Eh, ¿Qué significa? Bueno, su nombre real es Judas Tomás Didimo. Tomás y Didimo son palabras, una del arameo y otra del griego, que significan gemelo. De ahí viene su nombre. Ahora, ¿por qué resultó famoso? Porque al momento de que fue el milagro de la resurrección, cuando Cristo se aparece al resto de los apóstoles después de resucitar, él no se encontraba presente en ese momento. Cuando los apóstoles o el resto de discípulos de Jesús le platican qué es lo que pasa, él les dice de manera textual: yo no creo que haya resucitado, porque lo voy a crear hasta que yo pueda poner mis dedos en los agujeros de los clavos en sus manos y pueda introducir mi mano también en el costado, recordando la herida que se le hizo en las costillas. Días después Jesús se le aparece y es cuando ya empieza a creer y empieza después su función evangelizadora o a predicar el evangelio por la tierra conocida en ese entonces. Eh, Se puede decir que de cierta manera fue comisionado para evangelizar lo que fue Persia y Asia y muere finalmente como mártir en la India, en la ciudad de Madras. De hecho, hay un ritual especial de cierta población en esa parte que se les llaman cristianos de Santo Tomás, porque fue o son descendientes de las personas que él evangelizó, perdón. Eh, y es en este punto donde hay una ruptura en la historia de cierta manera y se dice que de ahí partió a América de cierta manera. En ese momento no se conocía el continente americano como tal y hay que los frailes cuando intentaron justificar la existencia de Santo Tomás en el continente, se fueron por un juego de palabras muy básico que dice más o menos es que se está confundiendo la India con las Indias, haciendo referencia a América. Eh, Santo Tomás también es, digamos, aparte de que sí, de cierta manera es una figura controversial, eh, por parte de la Iglesia Católica solamente se sabe o se tiene conocimiento de varias de sus obras por algunos libros, que es el libro de Hechos de Santo Tomás, o un evangelio que es parte de los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, recordemos, no están dentro de la Biblia, pero ayudan a comprender ciertos pasajes. No son aceptados del todo por la iglesia, pero sí ayudan a seguir la tradición. ¿Cómo empieza la aventura americana? Que es donde se pone interesante. Bueno, para 1517, 1519, cuando Francisco González de Córdoba, perdón, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva hacen las primeras expediciones a lo que es la parte continental del continente americano. Recordemos que ya su base estaba en lo que hoy es República Dominicana y Cuba. Primero llegan a Cozumel, donde tienen algunos encuentros con los mayas en ese momento. Y después, cuando tienen la pelea, en concreto Juan de Grijalva, en lo que fue Champotón, cuando descubren ahora río Grijalva, eh, encuentran que los mayas rinden culto a una figura cruciforme muy similar a la cruz cristiana. Para cuando Hernán Cortés, ahora sí, hace su expedición y llega a México, recordemos que la expedición de Cortés en un inicio contaba con el permiso del gobernador Velázquez de Cuba. Dentro de las funciones que se le dan a Cortés para poder justificarla es que averigüe cómo es que los locales o los nativos eh, tienen de dónde viene el culto a la cruz.
Para 1524 los frailes que ya habían llegado que empezaron a llegar después los franciscanos, empiezan a averiguar de dónde viene ese culto. Hoy sabemos que este no es un culto de la cruz cristiana, sino que más bien se basa en la cruz foliada de los mayas, que es donde tuvo su máximo exponente en la zona arqueológica de Palenque. Hay un templo, de hecho, que se llama la cruz foliada, pero así las investigaciones nos han dicho que esta cruz más bien es el árbol de la ceiba. La ceiba era un árbol mítico que servía, bueno, los mayas le daban esa característica de mítico porque servía entre la conexión entre lo que es el inframundo, el mundo de los hombres, que es donde vivimos nosotros, y la copa pues, para representar el cielo. Hay que hacer una aclaración. El inframundo para la época prehispánica no es un infierno como nosotros lo vemos por la concepción católica. Y creo que este sí es un error así del sistema educativo, porque siempre dicen, no es que descendió al inframundo o se fue al inframundo, lo que significa más bien para la ideología maya, mexica también, es que el inframundo significa lo que está abajo del mundo, es donde habitan los dioses. No es un infierno donde vas y eres castigado como pasa en la tradición de Occidente, o es la que tenemos ya asimilada de esa manera. Por eso hago esta aclaración. La cruz foliada también representa los 4 puntos cardinales, que sí servían de cierta manera para que los sumos sacerdotes o la población en general que iba a hacer ciertos rituales supieran para qué punto cardinal rezar, porque recordemos que cada punto tiene un color y un ente gobernante sobre esa parte. Para los frailes fue una cuestión muy, bueno, obviamente era una cuestión muy importante, pero sí era una gran incógnita, porque ellos en su entendimiento no podían asimilar que se pudieran hacer ritos, digamos, paganos o satánicos, como lo era el sacrificio, dejar ofrendas en algunos altares, tener tantos dioses, cuando supuestamente a su entendimiento ya había habido una previa evangelización. La explicación que dan es que por principio de cuentas, recurrir a la Biblia y a la tradición, es que los naturales de Mesoamérica eran una de las tribus perdidas de Israel y que después de recibir la evangelización por parte de Santo Tomás, que salió de la India, solamente permaneció el culto a la cruz, pero ya no se continuó porque los demonios se impusieron y pudieron continuar o seguir con su manera de ser al atentar contra la vida y desconocer así la palabra de Dios para su entendimiento. Dentro de las varias propuestas está una propuesta de Carlos de Sigüenza y Góngora, porque en su obra de Trato de las Virtudes, cuando él intenta de cierta manera instruir a los virreyes sobre una forma adecuada de gobernar, a todos los primeros gobernantes de la sociedad de la náhuac y a sus dioses los llena de virtudes, homologándolos prácticamente a las virtudes cristianas, y de esa manera pretendía instruirlos a tal punto que a Santo Tomás lo compara con Quetzalcóatl. Y eso no fue exclusivo de aquí de la Nueva España. Dentro de esta idea, se dice que Santo Tomás llegó digamos, a Mesoamérica y entró por lo que hoy es la zona de Huatulco. De hecho, hay una comunidad que se llama La Crucecita, y si la memoria no me falla, también hay una cierta parte que se llama la Santa Cruz. Aquí se dice que el apóstol traía la cruz, la depositó, me parece que hoy se puede ver en la playa, porque a esta cruz después le dieron propiedades milagrosas. La tradición también dice que esa cruz la depositó un hombre blanco y barbado. No creo, la verdad, que Santo Tomás haya sido blanco, quizás sí barbado, pero yo creo que era moreno. Y se les da, perdón, voy a regresar un poco, se les da virtudes milagrosas a esta cruz,
porque en varios ataques de piratas ingleses, uno de los piratas intentó derribarla, no lo pudo hacer, se la intentó llevar, tampoco lo pudo hacer, la quemó y solamente la cruz no, perdón, le prendió fuego y la cruz no se quemó, solamente se tiñó de color negro, a lo cual los pobladores la tomaron como un milagro. Esta cruz con el tiempo la quitaron del lugar y la partieron en varios pedazos. Una parte se quedó ahí mismo, otra se fue a la Catedral de Oaxaca y una más se mandó al Vaticano. La que está en Oaxaca, no estoy muy seguro si es la que está en la catedral de Oaxaca o directo en Huatulco, está forrada de plata, precisamente para que la gente no vandalizara. Bueno, ahorita se tomaría como vandalismo, pero en ese momento, al ser una reliquia, se tomaban pedazos de forma milagrosa para tener esa protección. Ya con el pasar de los años, otro mexicano ilustre que fue Fray Servando Teresa de Mier, le piden que haga un relato para festejar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, un 12 de diciembre. Y en este, en este relato es una idea más descabellada todavía. Dice que la tilma de ahora San Juan Diego no es en realidad una tilma que hubiera pertenecido a él, sino que más bien era la túnica de Santo Tomás, que fue pintada por San Lucas, y cuando andaba ahora sí de expedición en América, se la entregó a los indios de forma milagrosa. Al ver ahora sí esta parte milagrosa de la túnica, o al percatarse de que aún seguían con sus ritos paganos, haciendo sacrificios, se esconde o se oculta de cierta manera y se revuelve a salir a la luz hasta 1561, cuando Juan Diego se presenta con el arzobispo Zumárraga, y de ahí ya se desprende todo lo que es el mito guadalupano. Bueno, para no abundar, no abundar más de esa manera de la aparición de la Virgen, a Fray Servando eso le cuesta la expulsión de la Nueva España y se tiene que ir a un convento de Cádiz a manera de penitencia. ¿Por qué? Porque contradijo el dogma presente en ese momento. Ahora, como les comenté más anteriormente, en América hubo otros casos, no fue exclusivo de la Nueva España. De hecho, en el Perú o en la región andina, más en concreto, también tienen un mito fundacional donde los frailes de igual manera trataron de justificar ese viaje o ejemplificar ese viaje a las Américas. En la Nueva España a Santo Tomás se le asocia con Quetzalcóatl, pues bueno, en la región andina, con los incas, se le asocia con Huiracocha, que también es un dios con las mismas características, que ahora sí que vino y al momento de partir por el mar, prometió que iba a regresar. En Arequipa, en Perú, hay una iglesia también donde se dice que todavía tienen las sandalias de Santo Tomás como reliquia. Y eso no fue solamente exclusivo en esa parte, también en Brasil los misioneros encontraron supuestamente 9 huellas donde Santo Tomás debió haber predicado. Casualmente son 9 sitios o huellas, al igual que los tiene la novena a la Virgen, ¿no? Qué gran casualidad. Como uno de los prácticamente requisitos, bueno, no requisitos, sino de las argumentos como para que una persona se le pueda declarar como santo, se dice que puede hablar con los animales. Está el caso de San Francisco de Asís, que sí, según la tradición, sí lo podía hacer. Y con Santo Tomás también pasa lo mismo, porque se dice que él predicó el evangelio varias veces a peces y a criaturas de los ríos y del mar cuando estuvo en Brasil. De hecho, en esa región se le conoce como Sumé. Hay otro rito también con cierta importancia en lo que es el Paraguay y Uruguay, donde se hacen referencias a personajes similares, barbados y blancos, que evangelizaron supuestamente por esa región, y son no ritos, sino más bien se sigue con la tradición de que sí los visitó en ese momento. Así que chicos,
chicos, como ven, es un tema muy pues interesante, como les comenté, más bien queda como para la anécdota y de cultura general, para que lo puedan comentar en sus siguientes reuniones. Se me hizo pues interesante, pero pues como les digo, sí dan argumentos los cuales que la verdad dices están fuera completamente de lugar y de lógica. Eh, Así que bueno, es todo por el momento. Muchas gracias otra vez por volverme a, a ver. Les agradezco mucho. Denle like si les gustó. Si no, pues por favor espero sus comentarios. Cualquiera sean buenos o sean malos. Y suscríbanse. La verdad, les va a gustar. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.